Muy buenas noches. Venezuela se ha convertido en un problema regional, en un foco de intoxicación mundial. Una democracia libertaria que cuenta sus muertos por opinar. Vamos a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Venezuela se está aislando. Queda lejos de los países productivos, queda cerca de las naciones bélicas. Sale de la OEA, perderá presencia en el Mercosur. Hoy vamos a analizar este tema y me da mucho gusto saludar al embajador Eduardo Roldán. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Carlos, mucho Buenas gusto. noches. ¿Qué tal? Estar aquí contigo. Jorge Nuño, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Carlos, contento de estar aquí contigo para tratar un tema crucial para la región de América Latina. Y para el mundo, ¿no? Y para el mundo. José Antonio López Sosa, qué gusto, qué placer. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un tema, sin lugar a dudas, trascendente para el hemisferio y, como dice, para el mundo. Para el mundo. Bueno, antes de iniciar la conversación con ustedes, es importante entrar en contexto, pero también es muy importante saber de qué personajes estamos hablando. Hugo Chávez, y estamos hablando de Nicolás Maduro. Tenemos aquí a fondo 3 declaraciones importantes de Hugo Chávez. Primero, se le pregunta, se le cuestiona si está dispuesto a perpetuarse en el poder o entregará antes de tiempo. Y ve usted lo que dijo el señor Chávez. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Más adelante se habló de las inversiones y de las estatizaciones, del respeto a las empresas, del respeto a los dineros, pero también del respeto a los medios de comunicación. ¿Quiere saber qué decía el señor Chávez? Vea usted. Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Cuando se da el primer golpe de Estado, fomentado precisamente por el comandante Chávez, y que fracasa en 1992, el primero en reaccionar en apoyo al gobierno venezolano fue Fidel Castro, aunque usted no lo crea. Después sería aliado del señor Chávez al paso del tiempo. Pero ¿sabe usted qué opinaba Hugo Chávez de Cuba? Observe. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Bueno, tan polémico fue el asunto de la política interna en Venezuela, con la demagogia, con el populismo ramplón barato, que se mintió hasta de la muerte del señor Chávez, del comandante. Se fingió la fecha, se fingió la enfermedad, se hablaba que estaba en Cuba, que estaba en Venezuela. Finalmente se aceptó. Y mire lo que son las cosas. El comandante Chávez, cuando preparaba en estrategia el famoso golpe de Estado, se permitía tener siempre a su lado una silla vacía. Sus estrategas le preguntaban a qué se debe esto y decía: es que está sentado junto a mí Bolívar. Bueno, vea usted ahora Nicolás Maduro. Al saberse de la muerte de Chávez, dijo Maduro que se le había aparecido un pajarito y que era Chávez y había hablado con él. Recordemos esto. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Así están las cosas, señor embajador Eduardo Roldán. ¿Cuál es tu primer apunte, tu primera apreciación de lo que está ocurriendo en Venezuela? Sobre todo hoy, este martes, que la nota es que el señor Maduro dice que va a entregar el poder a los trabajadores, así lo dijo textual, va a entregar el poder a los trabajadores, pero que va a llamar una consulta democrática para disolver la asamblea. ¿Qué piensas? Bueno, te voy a dar respuesta a esta pregunta, pero antes, para que los televidentes tengan un contexto muy amplio, estos últimos 4 años han sido un verdadero desastre. En el 2000
13 toma el poder precisamente la muerte de Chávez, Maduro, pero con un margen de muy contra la oposición fue de 50.6 lo que ganó, supuestamente. Lo interesante es que al año siguiente precisamente se muestra la escasez de alimentos, la inseguridad se agrava debido a la incompetencia de Maduro, que más que Maduro debiera de ser el presidente llamarse inmaduro, por la situación a que ha llevado Venezuela. Hubo 43 muertos al año siguiente que tomó el poder. Y luego todavía se atreve en el 2016, en el año pasado, bueno, aquí viene un quiebre histórico porque precisamente la mayoría antichavista toma el poder después de 17 años, desde 1999. Se crea un nuevo parlamento y es un parlamento democrático que ha estado constantemente en favor de las reivindicaciones de la verdadera democracia. Pero a finales de 2016, cuando debió haber convocado a las elecciones de las provincias, de los gobernadores, no lo cumple, la pospone, cosa que no se ha hecho todavía, y esto incendia a la población porque se está actuando contra la democracia. Ese nuevo parlamento logra también ya en octubre de 2016 convocar un revocatorio que no se consolida porque lo interrumpe el Consejo Electoral y esto arde a la población. Finalmente quedaron suspendidas las elecciones y en este 2017 estamos viviendo este conflicto actual. ¿Por qué? Porque además del incumplimiento, el Tribunal Supremo dice que asume las funciones del Parlamento. ¿Cómo es posible que una democracia, cuando hay una división de poderes, un poder absorba al otro y todo quede subordinado al Poder Ejecutivo? Estas contradicciones son las que han llevado a unas reivindicaciones democráticas. Y ahora con lo que tú me dices, Carlos, precisamente, que ha convocado a un constituyente basado en el artículo, en la interpretación que hace el Ejecutivo del artículo 348 de la Constitución. Y que van a elegirse 500 del poder comunal. Ok, pero el poder comunal sí reside en ellos porque a través de los colectivos, que es la fuerza paramilitar que ha instrumentado este gobierno, los controla. Entonces es una interpretación para consolidarse en el poder. Y además, porque las elecciones presidenciales se avecinan para el 2018 y quiere asegurarse de ello. Este es el contexto. ¿Pero qué estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo estas ilusiones de dos personajes históricos o ahistóricos, porque estamos viviendo partidocracias y por eso es el desencanto en Venezuela y en toda América Latina de la democracia, porque vivimos partidocracias donde la democracia no tiene demócratas, es decir, estamos viviendo en democracias sin demócratas. Esa es la cuestión fundamental. Pero algo pasó, Jorge Nuño, tú estuviste presente también en José Antonio López Sosa como reporteros en la primera cumbre iberoamericana que se celebró en México, en Guadalajara. Y había dos hombres que llamaban la atención por el poderío latinoamericano. Los dos Carlos, por cierto, Carlos Andrés Pérez, una nación petrolera, y otro, Carlos Salinas de Gortari, bajo las mismas circunstancias. Peleaban el liderato de América Latina. Algo pasó. Regresó Carlos Andrés Pérez a su patria y lo derrocaron. Sufrió golpizas y desde entonces Venezuela ha venido a pique. ¿Qué pasó? Mira, Carlos, el asunto de fondo hay que verlo históricamente, desde el principio. Yo conocí al presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez, presumo que fue mi amigo. El movimiento del 4 de febrero de 1992 era un secreto a voces en Caracas, en Venezuela. Todo mundo pensaba que había una descomposición, que había una corrupción, una putrefacción de la sociedad, sobre todo la política. Todos sabíamos, hasta el más ingenuo, que podría suceder un movimiento. Y decían, el peligro en aquel entonces, estamos en 92, es el día que bajen de los ranchos y asalten a Caracas. Eso pasó. Pero no pasó se esperaba primero nunca el Caracazo, que fuera el ejército. pasó en 92 y fue fallido. Oye, pero no se esperaba que fuera desde el ejército, adentro de la semilla de la revolución. Subestimaron, ya había fermentos de descontento. No era el ejército, eran los mandos medios, acaudillados
por un hombre ambicioso que era Chávez. Hugo Chávez Frías apareció allí como la gran noticia. En aquel entonces yo veía desde luego a Venezuela como un país boyante, un país solidario con América Latina, porque había planes de integración y de cooperación. Ahí se establece un mecanismo que todavía está por ahí, el sistema económico latinoamericano, como un mecanismo de concertación y cooperación económica. Sin embargo, lo que vimos en febrero de 72, que un grupo de militares ambiciosos querían tomar el Estado por asalto, querían el poder. Y finalmente la sociedad se guió por la corrupción, que no es justificatorio, pero querían un salvador de la patria. Y el Salvador, Chávez llega con una aureola de que va a salvar la patria de partidos corruptos, de gobernadores corruptos, y que había que poner orden. Va a la cárcel y en la cárcel hace su campaña. Finalmente, Chávez es electo, llega por el voto popular y constituye, reforma el Estado y crea otra república y un orden constitucional. La constitución que él proclama, hoy la están echando a la basura. Lo que estamos viendo hoy, Carlos, es, digámoslo por su nombre, un golpe de Estado. Que un poder judicial asuma poderes de un poder legislativo. Eso no es posible. Es una tragedia griega lo que está pasando ahorita en América Latina. José Antonio, tú conoces muy bien Venezuela. Tú has sensibilizado, has estado entre la gente, has estado en las multitudes, en las marchas. ¿Qué has visto? Es un país de simulación, Carlos. Hay una simulación democrática, hay una simulación incluyente, una simulación económica incluso. Como bien apuntaba Jorge Nuño, todo esto viene a través de un proceso donde hubo una descomposición clara de la clase política a finales de la década de los 90. Es lo que llevó a esto que bien nos explicaste hasta que sale la nueva Constitución. Pero a partir de ahí comienzan a simular que toman en cuenta a la gente, comienzan a simular que hay una democracia y por otro lado empiezan a tomar por fuerza estos diferentes poderes. Lo que es más extraño en Venezuela es que es un país que tiene 5 poderes, allá no son 3 como aquí, es el ejecutivo, legislativo, judicial, un poder llamado popular, que lo único que hizo fue legitimar, como si quisiéramos aquí hacer un poder legitimando a los consejos vecinales, o a los comités vecinales. No es que no se les tome en cuenta, pero para ello ya existe un poder legislativo, allá lo hicieron de esta forma. Y el quinto poder, un poder electoral, que debía ser una institución autónoma como en los países democráticos, pero allá lo toman como un poder y desgraciadamente están, pues todos excepto la Asamblea, con todo esto que ya han narrado, pues en poder del gobierno venezolano y del régimen. Ellos quitan, ponen ministros, el vicepresidente se convierte en juez, en fin, no hay un respeto por la división de poderes y esto es lo que ha llevado pues hasta donde está hoy Venezuela. Lo comentaba yo esta mañana en estos días, ayer enterándome cuando Nicolás Maduro convoca a una asamblea constituyente. Él se hace llamar el hijo de Chávez, incluso así pone en su cuenta de Twitter, y el heredero de todo este proceso. Y lo que está haciendo es matando el legado de su papá político, porque esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue pues un consenso entre partidos, no la hizo solamente el chavismo. En aquel momento el Movimiento Quinta República convocó a los diferentes sectores para hacer una constitución de acuerdo a lo que ellos creían que necesitaba Venezuela en 1999. Ahora hay que ser muy claros en esto. La oposición venezolana ha perdido espacios y oportunidades más allá de los manoteos autoritarios del gobierno de Maduro. Ganan ellos la asamblea, la mayoría en la asamblea después de 17 años. Llegan una buena parte de esos políticos rancios de los años 90, de esos que la gente ya no quería, llegan tratando de representar nuevos cuadros. Henry Ramos Ayub, llega Julio Borges, que bueno, son gente que han sido políticos toda la vida. ¿Dónde están los liderazgos nuevos? El chavismo no los permitió, eso está claro. Chávez, la revolución era él. Él decidió que Nicolás Maduro seguía. No tienen una fuerza de jóvenes líderes que puedan sucederlos.
La oposición tampoco lo hizo durante estos años. Había muchas esperanzas en la oposición cuando llegan. Evidentemente el chavismo, Maduro, trata de ponerles todas las trabas posibles para cambiar las normas o para cambiar las leyes que ellos en algún momento propusieron. Pero la primer premisa que lleva la oposición a la Asamblea cuando toman protesta es liberar a los presos políticos. Cosa muy importante, muy urgente. No puede haber presos políticos en una sociedad como la venezolana. Es lo que está peleando hoy la OEA. Así es. Pero me parece que era una prioridad para los venezolanos que salieron a votar por ellos, para los que viven en Caracas, en los ranchitos, como le llaman las zonas marginadas, para la gente incluso de clase media que está desapareciendo en Venezuela porque ya no hay oportunidad de nada. Era prioritario hacer una reforma económica, algo que garantizara el abastecimiento, algo que frenara el control del Estado sobre el suministro de alimentos. Sin embargo, en aquel momento me parece que ahí falló la Asamblea, comenzando dándole mayor peso a los presos políticos, que sí son importantes, pero incluso aunque hubiesen liberado a Leopoldo López en ese momento, eso no le garantizaba la subsistencia a la gente. Oye, José Antonio, hoy, el día de hoy precisamente, el señor Maduro determinó congelar los precios. Es una simulación porque se congelan los precios, pero no hay el abasto. Yo estuve hace menos de un mes en Venezuela. Su canasta básica es a partir de la harina de maíz y de los frijoles. Es la base alimentaria. Ninguno de los dos para todos. Sin importar nivel socioeconómico. No, es la base sin importar nivel social. Ninguna de las dos cosas se encuentran en los supermercados. Entonces, de nada sirve que tengan controlado el precio, congelado el precio o eleven los salarios si los productos no se van a encontrar y no están disponibles para la gente. Por eso insisto yo mucho que esto es una simulación. Hay 3 tipos de cambio. El dólar, cuyos únicos dueños son la gente del gobierno, lo pueden comprar a 10, por cada 10 bolívares les dan $1. Hay un tipo de cambio que se llama DICOM, que es para las empresas que trabajan importando y exportando. A ellos les dan un precio preferente de 700. Cada 700 bolívares equivale a $1. ¿700? 700, de 10 a 700. Wow. Y la gente en las calles, hoy amaneció el dólar paralelo, 4,438. ¿El día de hoy? El día de hoy. O sea, una gente que quiere salir de Venezuela tiene que pagar 4,400 bolívares por $1, cuando estamos hablando que el sueldo mínimo ronda los 40,000 bolívares. ¿En dónde los obtienen? En la calle. ¿En la calle? Es un negocio, mercado negro. Mercado negro, que además se ha hablado abiertamente, es difícil documentarlo por los controles que hay en Venezuela, pero abiertamente se ha dicho que es la misma gente en el gobierno, que son los que tienen los dólares, quienes salen a venderlos a la calle y se les ha convertido en un negocio redondo. Recordarán que hace algunos meses un presentador que para algunos es impresentable, que conduce La Hojilla, allá es en Venezuela, salió presentando una grabación presuntamente grabada de una conversación telefónica en Cuba, donde él está acusando a Diosdado Cabello, que es uno de los hombres más fuertes del régimen, de tener el monopolio de los dólares y que no lo estaba dividiendo entre la demás gente en el gobierno. Escándalos de esa naturaleza se han dado, insisto, son difíciles de comprobar, pero no sé qué les parezca, es una simulación lo que se vive en Venezuela. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos. Por cierto, y si no me equivoco, José Antonio Diosdado Cabello ha sido señalado internacionalmente como un operador de grupos vinculados a la droga. Y además, con Trampoline Cuba. Y lidera la oposición interna, de la que no hablan, contra el propio Nicolás Maduro. Es un fenómeno bien interesante. Es el hombre fuerte en Venezuela. Quieren hacerlo creer el hombre fuerte. Vamos a una pausa y regresamos para analizar a estos personajes, porque si bien uno hablaba con Bolívar, el otro habla con Chávez, bueno, a través de un pajarito, ¿no? Pero decía yo hace unos minutos, Chávez tenía las puntadas de tener una silla vacía porque se sentaba junto a Bolívar. Bueno, Nicolás Maduro no puede hacer nada sin invocar a su patrón, que es el señor Chávez. Estamos a fondo, volvemos. Mira la gente como corre, coño, qué desesperación. Qué rechera tengo, carajo. Ya las cosas están llegando, by the way. Deberíamos montar la moto y sacar nuestra vainita. Corre, corre. Vámonos, Elías. ¡Corran! 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 ¡Corran!
Aquí hay un tejido que llama poderosamente a la especulación, porque hablábamos de Diosdado Cabello, venezolano, y yo mencionaba al señor Roberto Robaina, que a la sazón fuera secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, y que parecía que era el puente transmisor de droga de Venezuela hacia Cuba. Delcy Rodríguez, quien es la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, bueno, a través de Nicolás Maduro, ha sido muy agresiva contra Argentina y México. Nos acusan de injerencistas. Esto fue lo que dijo el presidente Peña Nieto sobre el conflicto en Venezuela. Veamos. México observa, por lo tanto, con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. Ante estos hechos, México no puede permanecer indiferente. Embajador, ¿se están perdiendo incluso las formas diplomáticas en el mundo para tratar el asunto de Venezuela? Efectivamente, yo creo que no tiene una visión histórica de lo que está pasando en el mundo. Hay un cambio histórico en este mundo y ellos se están volviendo al pasado. Al pasado porque tomaron elementos de una Cuba que ya no es la Cuba de Fidel Castro. No, bueno, Cuba ya es aliada de Estados Unidos, de los cachorros Cuba va hacia el del modelo, imperio. Cuba va hacia el modelo chino, donde el Partido Comunista va a preservar el poder, pero se está volviendo un sistema capitalista, querámoslo o no, y no lo quieren ver. Tomaron lo peor de un sistema ahistórico y arcaico, y entre ellos los comités de las defensas de la revolución, que son los colectivos actuales, que es la fuerza paramilitar de Maduro y de Chávez, para consolidar una base social. Son halcones, ¿no? Son Pues sí, los que denunciaban a los propios vecinos. Fuerzas, Quisiera yo intervenir porque hay mucho en México, sobre todo la gente de izquierda, Jacob Polevsky, Gerardo Fernández Noroña y toda gente respetable en la política, pero que defiende y que dice que es un mito lo de los colectivos por la paz y la dignidad. Les puedo decir que yo hace 3 años, a mí me tocó, yo yendo como reportero para Telefórmula, junto con mi productora que iba en la cámara, estuvieron a punto de lincharnos en Plaza Bolívar. O sea, a mí, yo tengo fotografías, lo documenté, porque llegamos a hacer un enlace y estábamos hablando del café regulado. El gobierno tiene una marca de café donde regula el precio, pero yo entré a preguntar a esa cafetería y dijeron, hay 20 kilos diarios y vienen como 70 personas a hacer una fila en aquel entonces desde las 6:30 de la mañana y solamente 20 se pueden llevar porque no les vendemos más de 1 kilo de café a cada uno. Salí yo a hacer el enlace y en el enlace reproduje fielmente lo que me habían dicho y cómo operaba la maquinaria del café y el gobierno. Al escucharlo en el pleno centro de Caracas, que además es un bastión del oficialismo, porque Caracas está dividido en dos, la parte del centro y del oeste pertenece al oficialismo y la parte este, que es donde son las manifestaciones, ahí vive la mayor parte de los opositores. Bueno, comenzaron a llegar primero una niña de bachillerato y en un momento había cerca de 60 personas que intentaron quitarnos la cámara, que intentaron quitarnos el micrófono. Tuvo que llegar la policía a resguardarnos, a llevarnos a una comandancia, como le llaman allá, una agencia del Ministerio Público. Llevábamos los permisos y las acreditaciones del Ministerio de Comunicaciones, etcétera. Bueno, nos dijeron que por cortesía no nos detenían porque nosotros éramos los que habíamos hecho algo así como un alboroto público. Evidentemente yo pedí, bueno, voy a llamar a mi embajada porque ellos saben que yo estoy haciendo un trabajo periodístico aquí con todos los permisos. Tuvieron que sacarnos prácticamente escoltados porque la gente de los colectivos se quedó afuera para que les garantizaran que nos iban a llevar detenidos. Estoy hablando de una experiencia de un periodista, pero como esta hay cientos, y no nada más con los periodistas, sino con la gente. Oye, sí José Antonio, existen. pero has mencionado 2 políticos mexicanos que están a favor de la política venezolana, Jacob Polevsky y Gerardo Fernández Noroña. Pero desde el Senado de la República, Dolores Padierna ha dicho que ojalá en México tuviera un régimen como el de Venezuela. Claro, porque junto con los 2 anteriores, e incluso su marido René Bejarano está documentado, han viajado constantemente invitados por el gobierno de Venezuela para estos intercambios culturales entre políticos de izquierda mexicanos y entre gente del PSUV. Evidentemente, como siempre se los he puesto yo en Twitter, váyanse un mes, pero no invitados por el gobierno para que vean la realidad. Te aseguro que si cualquiera de nosotros va invitado por el gobierno venezolano, vamos a ver lo que ellos, sobre todo a nivel político y no a nivel periodístico, van a ver lo que ellos quieren mostrarles. Y evidentemente,
pues hay una defensa porque no saben, de verdad desconocen lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, países como Chile, que es gobernado por la izquierda, han puesto un pie atrás. Ecuador, que con todo y que votó en contra de la reunión de ministros en la OEA, no ha refrendado el mismo apoyo que le tenía antes al gobierno de Venezuela. Está a punto de salir del Mercosur, Jorge. Así es. Mira, tienes razón. Yo hablé hace unos momentos de mi visión de la tragedia que está pasando. América Latina y el mundo no puede aplaudir de ninguna manera esta represión al pueblo. En un sistema democrático, Carlos, el pueblo es el que manda. Y aquí el pueblo ha sido brutalmente reprimido en las calles. Pero ¿cuál es el pueblo? Porque vemos unas posiciones de radicalismo absoluto entre los que apoyan a Nicolás Maduro y los que quieren un cambio en Venezuela. Venezuela y ambos tiene son pueblo. 31 millones de habitantes. De esos 31 millones están marchando 28, 30. Hay una minoría comprometida que es leal a sus intereses. Lo que estamos viendo, la posición de México, del presidente, del canciller, molestó a la canciller venezolana, a Delcy Rodríguez. Es la vieja tradición de México. México siempre ha sido solidario en contra de la represión y de las tiranías y de las dictaduras. Lo mismo hizo en Santiago de Chile. Cuando ocurrió un golpe de Estado, México fue solidario, abrió sus puertas. Hablas de la administración del presidente Echeverría. Claro, por supuesto, la que fui testigo. Y vi esa dictadura feroz que asesinó al pueblo. México abrió las puertas. Claro, siempre se molestan. Aquí México se nutrió de enormes riquezas, de esa migración que nos nutrió a todos. Lo mismo hizo México con España. Aquí llegaron millones y nos nutrieron, Carlos. Lo que estoy viendo... Perdón, Jorge, pero aquí hay una variante. Ojalá y estén de acuerdo conmigo, porque si no abrimos polémica. Pero la situación de España y de Chile en relación a sus dictaduras y la aceptación de México, que varios miles de ellos vinieron a nuestro país, es muy distinta a la de Venezuela, porque allá está mezclado la guerrilla, el narcotráfico y una imposición armamentista muy grave en presupuesto que asumió Chávez y que asumió Maduro, comprando a Libia, a Vietnam, a Irak, en fin, a todos los países eje en contra de los Estados Unidos. Bueno, sobre eso yo te quiero decir que, y abundando sobre lo que dijo José Antonio, los colectivos son una realidad. Compraron en estos años recientes más de $100 millones de armamento para armar a estas fuerzas militares, en rifles, helicópteros, tanques. ¿Y a quién se los compraron? A China, a Rusia, entre ellos. O sea, son una realidad para controlar al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Tú decías, bueno, el pueblo son de esos 61 millones de venezolanos, pero en la última encuesta el 80%, Carlos, están en contra de Maduro. O sea, ahí está la voluntad del pueblo. Si bien esos liderazgos rancios que existían, están surgiendo nuevos liderazgos. Los jóvenes han salido a la calle a través de internet. Capriles, por ejemplo? Capriles es uno de ellos. Sí, López. Y yo estoy seguro que cuando este régimen desaparezca, porque va a desaparecer, uno de los presidentes próximos va a ser Capriles, no me queda la menor duda, o López también, si no lo o la esposa misma, o si no lo asesinan. O si no hacen válida su inhabilitación de 15 años. 15 años. Insisto, es una simulación. A ver, platícanos eso. Pues de pronto el gobierno de Nicolás Maduro dice que recibió fondos equivalentes a $10 americanos sin haberlos declarado en el proceso de campaña. Y por eso determina, no él, sino porque además esto, por eso insisto yo mucho en la simulación, lo determina el tribunal por una orden expresa del Ejecutivo, el inhabilitarlo 15 años. Y volviendo un poco a lo de Delcy Rodríguez, lo comentaba muy bien Eduardo Roldán antes de que entráramos aquí a este programa. Pues en realidad sí, con todo el respeto, es una mujer muy limitada en cuanto al discurso, en cuanto a las actuaciones e incluso mal informada en cuanto a la historia política. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Con toda la responsabilidad que implica para quien lo está diciendo. Cuando tienes un mesías, un caudillo, necesitas gente sumisa y más ignorante. Nadie puede destacar arriba de él. Sí, y eso es absolutamente... Se le olvida a Delcy ahora con estos comentarios tan agresivos que México votó, como estabas haciendo la remembranza, en contra de la salida de Cuba en la OEA. México... Fue el único.
no apoyó junto con Chile el golpe de Estado que le dio Pedro Carmona o autogolpe, como haya sido el golpe de Estado contra Chávez en 2002, con todo y el gobierno panista en México, Vicente Fox, Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores. Chile y México evitaron que la OEA reconociera al gobierno de Pedro Carmona porque consideraron un golpe de Estado lo que se le estaba haciendo al presidente Chávez. México votó también en contra del golpe de Estado de Celaya en América Central. Hay una tradición, ¿no? En Honduras, hay una tradición histórica muy importante, pero se les olvida y de pronto en Venezuela hay una premisa, me parece, que está prohibido pensar diferente de los del gobierno. El que piensa diferente es una apátrida, el que piensa diferente es un vendepatrias, es un no está con la revolución bolivariana. Y más allá es nuestro enemigo. Es la potencia de las dictaduras, o sea, estás conmigo o estás contra mí. Claro. Es una manipulación, efectivamente. El tema de fondo, Carlos, aquí, que acaba de decir Carlos, es el que no esté conmigo está contra mí. Es el pensamiento único. Todos tienen que pensar como yo pienso. El Estado soy yo, l'État c'est moi. Estamos en el momento de Luis XIV. Él creía que él era el Estado y un día surge una revolución. Lo que quiero sacar a colación aquí es la vieja tradición mexicana. No estoy comparando el caso chileno, el caso de España, eran otras cosas. Pero México tiene un faro de luz, tiene una vieja tradición instaurada por una revolución que ya casi nadie lo habla. Don Isidro Fabela. Don Isidro Fabela es aquel que instaura una política en América Latina y dice cuáles van a ser los principios de solidaridad. México nace como un país regido por una constitución y la va a defender hasta ahorita, el orden constitucional. En Venezuela, la constitución no rige. Dígame una cosa, no la rige. Organización de Estados Americanos tiene la fuerza, pero además tiene la razón de la opinión que está dando sobre Venezuela y la expulsión de esta nación. Por supuesto que sí. Hay un principio que firmó Venezuela y pacta sunt servanda, es un principio de derecho internacional, que los acuerdos se cumplen y res inter los acta, se acuerdan entre las partes y se deben cumplir, esté quien esté en el gobierno. ¿Y qué dice la Carta Interamericana? Hay una cláusula democrática, que si se violan los principios democráticos, entonces habría que convocar una asamblea extraordinaria. Va a haber una asamblea extraordinaria próximamente en México, que es para reivindicar ese principio. Si las 2/3 partes están de acuerdo, entonces se podría suspender, se llama así, a suspender la membresía de Venezuela. Como Venezuela sabe y le está escuchando pasos en el techo, entonces acaba de decir que se sale. Es la primera vez desde que la OEA se estableció que un país decide salirse unilateralmente. Pero esto no implica que no va a seguir cumpliendo con sus obligaciones. Tiene 24 meses, Carlos, es decir, 2 años para que ella pueda salir. No es que nomás dice ya me salgo y ya. No, pero además debe cumplir con sus obligaciones porque tiene Venezuela una deuda de $9 millones y tiene que cumplir con los actos y acciones que cumplimentó de acuerdo con esa carta. ¿Qué significa esto? Que Venezuela está temerosa de que le apliquen esto y es muy diferente en este caso cuando Cuba fue expulsada de la OEA. En se le está suspendiendo y como se le va a suspender, que estoy seguro, entonces lo que están es adelantándose para decir, a mí no me corren, yo me salgo. Renuncio antes de que me corran, ¿no? Efectivamente. Oye, pero a ver, sin menospreciar la calidad de Jorge Nuño, la experiencia también de calidad de José Antonio López, quien más sabe de diplomacia eres tú, porque eres diplomático de carrera. Y yo te preguntaba al principio del programa si realmente están cubriendo los protocolos, las líneas diplomáticas para resolver el asunto Venezuela. Porque con una gran soltura de lengua, tanto Chávez como Maduro criticaron abiertamente a México y a su presidente, como fue Vicente Fox, presidente en ejercicio, diciéndole el cachorro del imperio. Ahora se sienten ofendidos, ahora creen que México les está dando la espalda. Cuando sabemos, y quedaron testimonios, tú los tienes mejor documentados, José Antonio, de la interacción de células bolivarianas en nuestro país y de la invitación que se hace a estudiantes mexicanos para incrustarse en las FARC.
Ahí está el caso de Lucía Moret, que no se nos olvide que son los secuestradores, reventadores que tienen tomado el auditorio Justo Sierra de la Universidad de México. Ahí quedaron los testimonios, ahí quedaron las computadoras, ahí quedó esta jovencita Lucía Moret. ¿Se están cumpliendo entonces los protocolos diplomáticos o cada quien puede decir lo que le venga en gana frente a los micrófonos? De la parte de la OEA se están cumpliendo con los protocolos. No ha habido una agresión ni de Almagro ni de ningún país contra la OEA. Lo que están invitando a Maduro es a que regrese a las formas democráticas, que se respete la Constitución de Venezuela, porque finalmente la soberanía... ¿Cuál, la de Chávez? ¿La Constitución de Chávez o cuál Constitución? Pues es la única vigente. Yo, como soy extranjero, no me la dieron pequeñita como la sacan ellos. Como la sacan ellos. Pero esta es la de Chávez. Esta es la sacan una chiquitita, ¿no? Sí, pero esta es, y aquí está... Efectivamente, es la única vigente. Ajá. Entonces, yo quiero resaltar que México ha actuado de acuerdo a sus principios democráticos de no intervención, autodeterminación, pero cuando el Ejecutivo está violando las propias leyes internas, las leyes internacionales, entonces México dice que está preocupado por la evolución de Venezuela y que culmina a que se regrese a los términos democráticos. Lo que sí te puedo decir es lo que está pasando. En Venezuela hay un terrorismo de Estado, porque el terrorismo es la violencia, el miedo, el terror, para fomentar todo ello en la población. Y lo está atemorizando. Hay un autor clásico que se llama Etienne de la Boétie, decía, el dictador no tiene la culpa de ser el dictador, sino del pueblo que lo soporta. Venezuela ya no lo soporta y está contra el dictador. El 80% no lo soporta. Más de 20 millones se han ido a la calle. Hay 2 millones de venezolanos que salieron desde la época de Chávez hasta ahora y que viven en el extranjero. Y te quiero decir, bueno, que Lao Tse decía, si no cambias de rumbo puede que te quedes en el mismo lugar. Y todavía quiero señalar a Gorbachov, que vivió la parte de la historia tremenda en ese quiebre histórico en Rusia. Y él dijo... La perestroika. Dijo, contra el golpe de Estado que le hicieron y cuando lo sacaron del poder, él dijo una frase que es más vigente hoy que nunca en el caso de Venezuela. Mikhail Gorbachov dijo, quemaron la casa para encender un cigarrillo, con el fin de mantenerse del poder. Está quemando la casa venezolana este régimen y Chávez desde ese momento para precisamente mantenerse en el poder. Es la obsesión de un dictador. Vamos a hacer una pausa, no pretendo teorizar ni llegar a términos académicos en esta conversación, pero me gustaría que entendiéramos realmente qué es democracia. Se habla de democracia en Cuba donde no lo hay. Se habla de democracia en Venezuela en donde no la hay. Corea del Norte. O ahora Corea del Norte, ¿no? Y otras instancias que podemos regresarnos a Libia de Gaddafi, en fin. Vamos a hacer una pausa, esto es A Fondo, volvemos. Roca Tarpeya, papá. Esto no es Lagunita Country Club, Roca Tarpeya. Presente aquí. Roca Tarpeya. Ahí está. Esto es pueblo, papá. Compraron todos los medios, compraron Globovisión, ARCTV, la contadora, compraron el Universal, pero en Nacional es el único que queda. Dale. Nosotros queremos denunciar no solamente la fuerte represión, sino vean esto que está ocurriendo. Nos están lanzando metras, aquí está, mire, pegó de aquí. A un muchacho que estaba al lado mío le dieron en la cabeza, a otro muchacho le dieron en la boca, le sacaron un diente y otra señora también, le están disparando metras. Que lo sepa Venezuela y que lo sepa el mundo. Un factor determinante que está marcando la imagen internacional de Venezuela en estos momentos, sin duda alguna, es la violencia, la represión. Vean ustedes las imágenes que se están captando, las pocas que se están captando, las pocas que están saliendo de Venezuela, unas imágenes de degradación, de humillación, de falta de dignidad, de represión.
Yo quisiera preguntarte sobre estas imágenes, José Antonio. Tú eres un valiente reportero, me consta, te he visto y has estado en muchos lugares del mundo que no quisiéramos pisar por la situación que se está viviendo. Uno de ellos es Venezuela. ¿Qué pasa en los medios de comunicación allá? Los medios de comunicación tienen una más de las simulaciones, digamos el capítulo de la simulación mediática. ¿Corona? ¿Lo fundamental? Así es. El gobierno de Venezuela tiene este canal Venezolana de Televisión, le quitó la concesión hace algunos años, ustedes recordarán, a Radio Caracas Televisión, RCTV, y puso otro canal, tienen 4 canales de gobierno. Había un canal, existe todavía, que se llama Globovisión. El gobierno de Venezuela lo compró, lo compraron empresarios afines al proyecto bolivariano. Era el único canal crítico que quedaba en el régimen. No vamos a decir si tenían o no razón, simplemente en un país democrático tiene que haber medios libres que puedan tener, de acuerdo a la normatividad. Volvemos al concepto democracia, que es lo que yo les pedía, que aclaráramos que es eso en 2 naciones como las que mencioné, Cuba y Venezuela. Llegan, compran Globovisión y despiden a la mayor parte de los presentadores que evidentemente tenían una posición crítica contra el gobierno. Otros empresarios compran el periódico El Universal, que es el más grande de Venezuela. Tenía una tradición también contra el gobierno de Chávez, pero se daba espacio incluso a gente del régimen para que opinara en las columnas de opinión. Valga la redundancia. Cuando compran El Universal, despiden a la mayor parte de los editorialistas, evidentemente que estaban contra o que tenían una mirada crítica del régimen, y se queda como un medio de comunicación que informa pues con muy limitados... Oficialismo. Sí, muy oficialista y con cosas muy limitadas. Queda el Nacional, es el único que queda independiente. Tiene en ocasiones ediciones de 12 páginas, porque recuerdan ustedes Pipsa aquí en México en los años 70, 80. Bueno, pues hay una mini Pipsa en Venezuela, que es la que distribuye el papel. Sí. Entonces al Nacional le tienen una cuota de papel muy reducida, y esa es la realidad de los medios de comunicación. Sacaron del aire a NTN 24, sacaron del aire a CNN en español, sacaron del aire a Televisión Azteca, porque hicieron un reportaje donde documentaron que la ayuda que México mandó gratuita en cuanto a alimentos se estaba vendiendo en unas cajitas y se les pedía dinero a la gente. A mí me tocó verlo en Paraguaná ahora que fui. Tienen sopas mexicanas, tienen harinas mexicanas, aceites mexicanos que están vendiendo, y es lo que México donó. Como Televisión Azteca sacó ese reportaje, sacaron del área Azteca América de Venezuela. No hay que olvidar también que en este momento está prohibida la transmisión en Venezuela de esta serie que está convulsionando a la opinión pública, que se llama El Comandante. Y el fenómeno es, insisto, curioso, porque ellos dicen, sí hay libertad de expresión en Venezuela, pues legalmente la hay, pero no hay dónde ejercerla, porque tienen controlados todos los medios de comunicación, y a los críticos pues les llaman conspiradores, les llaman golpistas, o insisten en que necesariamente todo periodista que opina contra el régimen o que es crítico del régimen de Nicolás Maduro tiene un financiamiento de los Estados Unidos. Y bueno, ahí también me gustaría saber qué opinan ustedes, porque hay algo que la gente no se ha dado cuenta mucho. Trump y Putin, a pesar de la confrontación con Siria, presuntamente hay una... Esa es otra simulación. Hay una relación. Ya hablaremos de eso en otro programa. Desde que Trump llegó al poder, no ha habido una sola vez, un solo arranque de Nicolás Maduro contra Trump. Sigue habiendo arranques contra Estados Unidos, pero vean ustedes la cantidad de arranques que tuvo contra Obama, diciéndole que no se metiera, que intervenía. Cuando llega Trump al poder, no hay un solo exabrupto del presidente Maduro contra Trump, y es algo pues muy raro, ¿no? Cuando abiertamente dice que desde Estados Unidos viene la injerencia contra Venezuela. Es que digo que tendríamos que armar otro programa, porque me parece que hay una simulación en esto del espionaje, los hackers de Rusia. Hoy el presidente Trump dice que no fue Rusia, que fue China, y ya puso en alerta China. Y bueno, mencionábamos esta Corea del Norte, que es aliado en armamentismo de Venezuela. O sea, hay cosas raras ahí, sobre todo con el señor Trump, que pues es igual lo que tú dices de Venezuela. Él no ataca a ciertas naciones ni prohíbe la migración de ciertas naciones porque ahí tiene negocios. Claro. Hablemos de los países árabes, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de democracia, la parte mediática, el control de los medios, las libertades de expresión. Es claro. Lo ha hecho con toda claridad aquí José Antonio. Yo creo que la verdad, en un sistema, en un orden democrático que se debe instaurar en beneficio y no en perjuicio de ningún pueblo. Es la felicidad, la tranquilidad. Lo que estamos viendo hoy, los medios nos lo están enseñando, es terrible, Carlos. Acabamos de ver las imágenes. El sistema de bienestar. No hay bienestar,
ya tenemos una crisis social, que se puede crear un enfrentamiento de varios grupos, una crisis política y lo más grave, una crisis humanitaria. Es decir, no hay alimentos, aquí población venezolana que está aquí quiere enviar alimentos, ya 30,000 venezolanos hay en México, 30,000 venezolanos han ingresado al país. Es una demanda que tenemos y es una obligación ética y moral de ayudar, porque no hay alimentos, Carlos. No hay medicamentos, están desabastecidos, ¿Cómo es que los están venden? vacíos. Y lo poco que llega lo vende como la transmisión. Si llegan paquetes de ayuda humanitaria, Naciones Unidas, agrupaciones solidarias mexicanas que deberían de estar trabajando los comités ahorita para llevar medicamentos. A ver, yo quiero establecer lo siguiente, y me recargo nuevamente en ti, José Antonio, que acabas de estar allá en Venezuela. No una vez, reiteradamente andas por allá. A ver, lo que vemos los medios, y esto es para ilustración de nuestra audiencia, lo que vemos a través de los medios de Venezuela es real con lo que está pasando. Te lo voy a mal ilustrar, a lo mejor es un mal ejemplo, pero si en el extranjero ven las imágenes de lo que transmitimos los medios de nuestro país, de lo que ocurre en Guerrero, de lo que ocurre en Reynosa, que acaba de suceder. Vamos, si les mostramos simplemente la imagen de los anarcos quemando la Puerta Mariana de Palacio Nacional, piensan que así está todo México. Yo pregunto, ¿lo que vemos de Venezuela en los medios es una realidad? Lamentablemente sí. Ahora sí, y hay 3 Venezuelas. Lo pueden ver por YouTube, la gente que te ve y que te escucha y que te sigue. En YouTube están las transmisiones, por ejemplo, de Venezolana de Televisión. Ellos tienen su propia realidad. Una Venezuela que existe solamente para los del gobierno. Antes, los medios críticos a veces también pasaban cosas o le daban demasiada carga a las cosas negativas que estaban ocurriendo en el país. Lamentablemente ahora es generalizado. O sea, en realidad sí está pasando sí hay convulsión en todo el sí hay país. una convulsión social. Como reportero tienes que ir con casco, con chaleco antibalas y con máscara de contra gases lacrimógenos obligatoriamente, porque no, o sea, no, de verdad, platicando yo con colegas que están allá como en corresponsalía permanente, decían, bueno, es que a veces ni en países de Medio Oriente tienes que tener ese estricto cuidado. ¿Quién responde por ti como prensa? El gobierno no lo hace. No, las brigadas no las hacen. No, el pueblo, ¿quién muchas veces ni tu embajada, tú y tu medio de comunicación. Es muy complicado. Eres tú. Y sí es una convulsión social, sí hay decenas de jóvenes, como decíamos, gente de los mismos que no pertenecen a los colectivos, la misma gente que apoyaba a Chávez durante muchos años. Cuando a la gente le tocas el alimento y el sustento, yo creo que ahí es donde ya cambia y no hay ideología que están saltando la frontera con Colombia para poder ir por papel de baño, ¿no? Yo quiero abundar sobre lo que acaba de decir hace un momento José Antonio, que me parece muy importante, la relación Venezuela-Estados Unidos. Poca gente se recuerda que el régimen de Maduro apoyó a Trump para su campaña con $500 millones y todo el mundo se ha callado al respecto. Por eso es que no hemos visto recientemente Trump en el poder, ya no como candidato, que no se ha pronunciado sobre Venezuela claramente. ¿Qué está pasando en esa relación? El petróleo. El petróleo no sabemos que confiscó una de las empresas Exxon. ¿De dónde es Tillerson, el actual secretario de Estado? Pues fue CEO de la Exxon. Y se le castigó al gobierno venezolano con $1.400 millones, que después se le dispensó. Pero hay un conflicto al interior de todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿En qué escenarios yo veo? 2 escenarios. Este régimen va a caer. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿O a cuántos muertos? Pero puede ser. Yo veo una situación muy clara. Hay la comedia de errores que está cometiendo el régimen actual, como diría Shakespeare. Es una comedia de errores. El último gran error fue de que, a ver, esos $500 millones, cuando su pueblo está en hambre, como lo ha descrito José Antonio, tú das esto, cuando las reservas de $30,000 millones se están acabando y están en $10,000 millones, cuando el Fondo Monetario acaba de decir que va a una economía, a una inflación de 700%, a pesar de que hace 2 días aumentó el 60% de los salarios demagógicamente. Pero contra 700 inflación. Porque ¿de qué sirve? De nada, es nomás para paliar la imagen, no la situación real. ¿A dónde va? Que puede crear este régimen
los conflictos históricos con Colombia ahí están. Puede crear una guerra artificial para distraer de la situación interna y buscar una cohesión con cierto tipo de la población venezolana. ¿Y a dónde estaría Estados Unidos? Estaría Estados Unidos apoyando a Colombia. Financiando. Es un escenario que no debemos de descartar. El otro escenario es, no creo que Estados Unidos vaya a intervenir directamente, pero indirectamente va a empezar a fraccionar a la élite del militar, a atraerla hacia la posición americana. Podrían nombrar un consejo de sabios temporalmente que no tomaría el ejército todo el poder, sino en un espacio limitado para regresar a la democracia. Son dos grandes escenarios que yo veo. Y es bien interesante este último que comentas. Algo, le hicieron una entrevista la semana pasada a Enrique Capriles, se la hicieron Carmen Aristegui, Denise Dresser y Lorenzo Meyer. Y Lorenzo Meyer al final dijo algo muy interesante, muy parecido a lo que estás tú diciendo. Se preguntaba hasta dónde el ejército venezolano va a seguir soportando a Nicolás Maduro y a este gobierno. Porque al final recordemos que Chávez era ex militar, él ya entró como presidente civil. Diosdado Cabello, ex militar. Tienen aparentemente de su lado al ejército, pero ¿hasta cuándo va a aguantar el ejército? Porque ellos también pasan hambre, ellos no, dejaron de estar en una condición privilegiada porque ya no hay divisas en Venezuela. El ejército puede ser un factor sin usar armas, importante en una transición, en un escenario de transición democrática, sea como lo has narrado o en alguna otra forma, decir, ¿sabes qué? Yo ya no acompaño al gobierno actual en la disolución de la asamblea, en el cambio de la constitución. Yo me hago un paso atrás, no porque vaya a salir a derrocar, me hago un paso atrás, y esto haría pensar 2, 3 o más veces al presidente Maduro y al Consejo de Ministros en saber qué decisión van a tomar si el ejército decida no acompañar. Otra vez sería el ejército nuevamente tomando protagonismo ahí en Venezuela. Y yo recuerdo una de las frases célebres de Chávez cuando da el paso para el primer golpe en 1992, que dice públicamente: yo no me formé como soldado para atentar contra mi pueblo. Revisemos ahora qué está pasando. Vamos a una pausa. Esto es A Fondo. Volvemos. ¿Qué viene? El peligro de la guerra. Recordemos la posición del ejército en la salida de Franco. La posición del ejército. Vamos a cerrar el programa, que está muy interesante. Ojalá tuviéramos más horas para poder entender realmente lo que pasa, porque nos va a impactar. Que yo pediría que en este cierre del programa habláramos de qué puede pasarle al resto del mundo. Y en el resto del mundo estamos nosotros. Y además somos frontera con Estados Unidos y además somos frontera con Cuba. No hay que olvidarlo. Pero, a ver, una pregunta fundamental, la dejo en la mesa. Pueden optar en levantar la voz, quien guste, pero ¿vamos para un golpe de Estado en Venezuela o para una renuncia voluntaria del señor Maduro? Bueno, yo creo que es evidente que la mano militar no es la opción. No es la opción para ningún país y es un ejemplo para América Latina. Pero ahorita se está viviendo. Sí. Ahorita se está aplicando. Bueno, ahorita se está aplicando, pero no es la solución, a es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Cuál sería? La solución es, la más aceptable es lo que está pidiendo la oposición, el 80% del pueblo venezolano, el regreso a la democracia, a unas elecciones de los gobernadores y las presidenciales. Pero no le está aceptando y por eso Maduro está convocando a esas elecciones controladas, manipuladas, donde tiene su base en los comités comunales. Yo creo que si insiste en eso, va a continuar incendiando a la sociedad, a la población. La otra opción es, como yo decía, que es ese regreso a la democracia a través de un consenso generalizado, pero también está la otra opción, una intervención militar disfrazada para el regreso a la democracia, es decir, incentivar en la división de la élite militar para después regresar a un proceso de transición
a través de un consejo de sabios y el retorno a la verdadera democracia. A ver, si no es golpe de Estado, si no es renuncia voluntaria, ¿podremos pensar en el exilio? Hablo del señor Maduro, por supuesto. El problema es a dónde, Carlos. Bueno, tiene aliados, ¿qué ya país, lo dijimos. ¿qué Rusia, país China, sería Corea del Norte, el asilado incómodo? Irak. Cuba mismo puede sería un ser intermediario frente a Estados Unidos. Yo vería las cosas, esto ya llegó a su clímax, yo veo las cosas re bien, de lo mal que se están poniendo. El pueblo y América Latina, la comunidad internacional no ha justificado esta atrocidad. Creo que debemos estimular nosotros responsablemente la solidaridad con un sistema democrático, no con un sistema de terror que hemos visto, no con un sistema que conculca, que niega libertades y derechos fundamentales, bueno, a tu alimentación, tu educación. Se vive un estado de excepción. Pero lo hablas bajo un mecanismo de ideales, Jorge. Eso es lo que yo deseo. Al señor Maduro. No. Explícale esto al presidente de Norcorea, a ver si te entienden lo que les estás diciendo. No trato, Carlos, ni es mi idea darles consejos, porque no hay peor sordo que el que no lo quiere oír. Venezuela tiene una vieja tradición también de golpe tras golpe, pero también una democracia. Y en la democracia no hay otro camino de América Latina que un sistema democrático. La salida de esta tragedia puede ser pactada, no lo veo en el corto plazo. Está destruyendo con esta convocatoria a un nuevo Estado, está destruyendo, quiere destruir el orden constitucional instaurado por Chávez y crear otro orden constitucional. O sea, es destruir al Estado para crear otro Estado que yo controle. José Antonio, tenemos minuto y medio. Pues yo veo que va a acabar muy mal esto por cualquiera de los escenarios. El que sea. El que sea. Venezuela está destruida económicamente. Así perdiera hoy y mañana entrar un nuevo presidente, que puede ser Capriles o el que fuera, va a tardar por lo menos década y media en que se reconstruya el tejido social y el país. Y recordemos que no nada más es Maduro y Diosdado Cabello. Toda la gente del chavismo, ¿qué va a pasar con ellos si entra un nuevo gobierno? Tiene que haber pacto, tiene que haber transición y mucho ojo con esa separación interna entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. De ahí puede venir también un posible escenario, pero ojalá que sea lo menos doloroso para el pueblo de Venezuela. Cada vez se ve más complicado y finalmente lo único que están haciendo al cambiar esta constitución es tener tiempo para no perder el poder, porque saben que si siguen las ordenanzas de esta constitución que ellos hicieron, evidentemente no habría elección que pudieran ganar. Es otra y la última de las simulaciones que se están llevando a cabo. Ahora, si quisiera cerrar aquí, Carlos, si me permite, sí se puede. Una reconciliación, un gobierno de reconciliación, y lo vimos con Mandela en Sudáfrica, donde todos apuntaban a la catástrofe y Mandela concilió a la nación y no hubo excesos. Creo que yo quisiera cerrar también con otro ejemplo, que es Colombia. Ojalá no tarde tanto tu pronóstico, José Antonio, de década y media a recuperar el tejido social en Venezuela, pero Colombia, según las últimas cifras que yo leí, y espero no estar equivocado, ha sido el día de hoy, en este año, el único competidor turístico de México. Y Colombia estaba hundido en la degradación con Pablo Escobar Gaviria. Cierto. Muy bien. Muchas gracias, señor embajador Eduardo Roldán. Qué placer. Nos tenemos que encontrar nuevamente. Muchísimas gracias. Fue un excelente debate. Verás que sí estuvo sabroso. Jorge Nuño. Gracias, Carlos. Siempre es agradable pensar en voz alta contigo. Muchas gracias, José Antonio López Sosa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy interesante. Y gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros. Usted tiene la mejor reflexión. Ahí tiene las imágenes, tiene los testimonios, tiene las aseveraciones, el debate. Saquemos conclusiones. A fondo. Gracias. Muy buenas noches.